gusto me da poderles contar algo que puede ser de su interés y mejor aún quienes me han invitado a que lo cuente. Mi nombre es Carlos Alfonso Fernández Fonseca, nacido y criado aquí en el barrio Policarpa de Salabarrieta, donde se gestó la toma de la tierra. Una toma que costó vidas y, por supuesto, encarcelamientos y lo que significa el hostigamiento, ¿no? Permanente. Es claro entender que la toma, si bien se hace, es intencionando dar una respuesta a una necesidad. Sin duda, pues, el haber sido hijo de una familia con las necesidades imperiosas que significa no tener un espacio donde vivir y cómo entrar en el juego como cabeza de familia a dar una solución para sus hijos. Y yo tengo la fortuna, digo la fortuna, porque mi padre visionó a través de unos contactos que hizo con Provivienda, que es un ente creado por el Partido Comunista Colombiano, y partiendo de esa circunstancia es el espacio donde él encuentra el lugar donde puede exponer una realidad de tener hijos y estar pagando arriendo, colgado como siempre, natural cuando se tienen varios hijos y no se tiene un proyecto de vida, ni lo único con lo que se cuenta es que hay mucho de nada. Entonces, al ver esta posibilidad por el grupo de inquilinos, mi padre decide hablar con mi madre y efectivamente llegamos acá como se llegó en aquella época, con lo mínimo de lo mínimo, y eran unos palos y unos rollos de tela asfáltica y un trasteo de las poquitas cosas que se tenía. De eso hay un trabajo que se hizo también muy lindo frente a eso. Hoy en día, en mi condición afortunada de haberme profesionalizado, siendo hijo de toda esta lucha maravillosa, digo maravillosa porque en medio de ese fragor no faltaba el encontrarse con una realidad, y para nosotros era muy normal no tener agua, no tener alcantarillado, no tener, por supuesto, energía eléctrica, y sí que menos, eso se soñaba con un gas, eso todo era en el plan del rebusque y a como se diera lugar, y con la fortuna de la cooperación y todos estando en las mismas condiciones de vida, la solidaridad y la gran dirección que hizo el Partido Comunista Colombiano frente a todo este proceso que gestaba y acompañaba y organizaba. Surgieron muchos líderes maravillosos con muchas tendencias de aquí no importaba si era liberal, conservador o si era de la religión tal. Lo que importaba era que nos unía las condiciones, por qué no decirlo, infrahumanas con que estábamos viviendo o intencionábamos crear vida. Y bueno, afortunadamente, gracias al Partido Comunista y al pertenecer a la JUCO, Juventud Comunista Colombiana, tuve la fortuna de acceder a una beca que me gané con la fortuna de que en esa intención habían opciones de ir a los países llamados países socialistas a través del Partido Comunista, que era quien nos enlazaba, había hecho convenios. Entonces había
opciones de otros países, pero yo con fortuna llegué a Cuba. Qué felicidad, porque pues es un país mágico realmente, un país lleno de una riqueza cultural, humana. No, eso es llegar a un paraíso donde se quitan, como bien lo decían, el pan de la boca para compartirlo, no importando de dónde venga uno. Esto fue bello. Yo estuve viviendo en Cuba 7 años, donde hice 5 años la carrera y 2 años que trabajé, no porque me lo obligaran, sino porque me les colé más bien, porque quería llegar con experiencia y aportar en agradecimiento a la afortunada circunstancia de poderme haber profesionalizado. Esto lo logro a través de un trabajo que fue laureado en Cuba, llamado Las posibilidades técnico-constructivas en Cuba. En aquel entonces logro enlazarme con Ramón Castro, el hermano de Fidel Castro, y le hago la oferta, o más bien le pido que si tiene a bien considerarlo, y él considera que sí, y es así como logro el enlace para poderme quedar 2 años ejerciendo como arquitecto en La Habana Vieja, donde hice remodelaciones y participé de varios proyectos. Y obviamente la parte creativa. Eso fue una experiencia maravillosa, como llegar a ser un trabajador más cubano, pero habiéndome profesionalizado en Cuba como arquitecto. Bueno, todo eso me dio la posibilidad de llegar aquí con algunas herramientas, además de la profesión de haber trabajado en una empresa, ¿no? Y empezar a desempeñarme. Curiosamente, mi primer trabajo, para suerte mía, fue con Provivienda, que es la madrepartera de nuestro proyecto Policarpa Patrimonio. De esto quiero hablar porque sería inadecuado no hacerlo. Hay algo que ha sucedido a través de los años. Si bien es cierto, el barrio se ha consolidado como un barrio que ha tenido toda una traza desde ser subnormal, y a través de las luchas y la solidaridad, el partido, los convenios, en fin, han logrado o logró volverse un barrio, pasar de subnormal a un barrio legalizado. Esto trajo, sumado a ello, muchos beneficios que luego no dejarían de mostrarse, y es así como en esa circunstancia de intencionar sobrevivir con lo que se pudiera y organizarnos para obtener nuestras redes. Hoy en día lo hablo con propiedad, redes de infraestructura urbana, como es el acueducto, el alcantarillado, y por supuesto el sistema de movilidad, las vías, andenes, y todo lo que significa toda esa infraestructura, a través de organizaciones, o mejor, de la organización que lográbamos a través de nuestros líderes para obtener recursos propios, y a través de aniversarios, fiestas, recursos bien habidos, por supuesto, de la solidaridad entre todos en medio de esa circunstancia deficitoria de no tener recursos. Había que levantarlos, y la mejor manera que se encontró era haciendo festividades, aniversarios, eventos deportivos. Cuanta idea creativa que pudiera conducirnos a ese lugar se acogía, y es así como logramos los recursos, pero a su vez hubo un capital humano altamente desarrollado en el deporte, hasta llegar a ser campeones a nivel distrital y llegar a la escala nacional. Le quiero hablar de César Fernández, por ejemplo, una figura que brilló y trajo muchos deportistas, y se desarrollaron una camada de grandes deportistas, tanto hombres como mujeres,
pero el fuerte fue el fútbol, ¿no? Y el microfútbol, juego de sala. Y también en el arte, ¿no? Está más Diego Marulanda, los hermanos Escamilla. Es un grupo que ha hecho toda una memoria maravillosa de soporte. En aquella época eran como himnos todas las canciones de Mercedes Sosa, y bueno, nos alentaban a estas juventudes a seguir en procura de mejorar nuestras condiciones de vida. Se dan fenómenos como, digo fenómenos porque ¿cómo pensar que un barrio subnormal pudiera tener la pujanza y el protagonismo que hoy sigue teniendo? Además de la cultura, del deporte, aquí se le abren los brazos a todas las organizaciones sociales, políticas, étnicas, culturales, y es una dinámica permanente. Me llamó la atención ayer ver un grupo de entrenadores de lucha libre, por ejemplo, cosa simpática, y eso hace parte, y todo no importando tendencias. Y luego se da un fenómeno maravilloso que pone a la vanguardia nuestro barrio. Quiero hablarles de el tema de las telas. Es un tema fabril que logra una escala altísima a nivel urbano, y bueno, tanto como para generar aquí una cadena productiva. Bueno, esto nace incipientemente, como nacen todos los procesos. Esto nació justamente del rebusque. Un señor tuve la fortuna de entrevistarlo en alguna ocasión. Ya no existe, ya no nos acompaña, pero dejó su magia, ¿no? Diría yo, y fue cuando él decidió traer un costal de retazos, y ya el otro también le gustó la idea, y esto se fue mutando en el rebusque, y además que nos resolvía las necesidades primarias de conseguir para cómo hacer las prenditas, y esto fue generando ese tema. Ya vinieron, por supuesto, toda la línea como tal de insumos que hoy en día hacen parte y hacen gala de esa grandeza. Entonces, bueno, esto permitió que nuestro barrio escalara a nivel metropolitano e internacional incluso, porque generó la posibilidad de ofertar y ver al barrio con otro prisma. Y hoy en día podemos decir con claridad que el barrio, dentro de su desarrollo, ha tenido y tiene una oferta maravillosa en lo que es el seriado de todo lo que tiene que ver con lo fabril. Y eso ha generado pues toda una cadena productiva, al punto de encontrarnos con una realidad, y es que el barrio es un generador de empleo enorme en toda esa cadena productiva con los que traen los insumos para su exposición, telas, broches, encajes, etcétera, hasta los que obviamente lo comercializan, pero también los que toman esos productos terminados para luego hacer otro producto terminado, fabril, chaquetas, blusas, bueno, todo, pantalones, de todo, y eso genera hasta llegar a nivel de la alta costura. Bueno, en nuestra época no dejo de saltar la fascinación con que vivíamos, porque como estamos acostumbrados a ser felices con lo que podíamos serlo, para nosotros fue una niñez hermosa, porque hacíamos de ella una vida natural, totalmente. Además de que el barrio, todas las casas, como éramos muy semejantes con las casas
En su proceso también unos lograban adelantar un poquitico, empezaron con las casetas, que es el elemento emblemático, 4 palos envueltos en tela asfáltica, y luego las casitas se fueron dando al punto que era muy fácil estar en la vecindad, porque lo único que las separaba era una cerca viva y los animales se pasaban de un lado al otro. Luego jugábamos con lo que teníamos y eso fue fascinante en medio de la escasez, ¿no? Pues si había que hacer cola para la gasolina, la hacíamos. Si había que ir a ayudar al tema del agua y hacer cola para todo, pues también había que ayudar a hacer las excavaciones para la red de acueducto y alcantarillado. También nos sumábamos, y todos en el medio de todo ese proceso participábamos, y para nosotros era muy normal, porque era una vida, éramos plena, y en medio de toda esa escasez para nosotros no era ninguna escasez, porque nuestra riqueza estaba justamente fundada en esos lazos de afecto, de solidaridad, de unión, y todo nos parecía normal, muy normal, y lo gozamos. Mucha candidez, diría yo la recuerdo de esa manera. Y bueno, yo no sé si pueda contarles de esa realidad nuestra a lo que es el barrio hoy, ¿no? Justamente cuando les estaba contando el tema Fabril, le doy un énfasis porque hay que verlo con 2 prismas, diría yo. A ver, hemos logrado convivir en la diferencia. Hemos logrado hermanarnos en la diferencia. ¿Por qué digo la diferencia? Porque un barrio que nació, como les conté, siempre se ha alimentado y ha mantenido viva, latente, esa naturaleza de resistencia, de amor, de solidaridad, ¿sí? Pero a su vez también esa apertura a la novedad, a lo que aporte, a lo que nos haga parte o nos sume. Y es así como el comercio, que hoy en día dentro de las estructuras, había un colegio cerca de aquí llamado Nuestra Señora de los Dolores. Es un colegio que tenía una connotación muy social. Nos daban desayuno, onces, almuerzo, y eso nos ayudó muchísimo. Mi madre, en esa labor enorme, conjuntamente con mi padre, al igual que nosotros, hubo otros niños de mi época que resultamos estudiando en este colegio que quedaba, digo quedaba porque ya obviamente no existe, en la carrera séptima, como con séptima sur. Entonces entrábamos en la mañana y salíamos en la tarde, 3, 4 de la tarde. Dijéramos que eso nos ayudó muchísimo. Hasta los hijos de Mario y Peggy estuvieron allá estudiando. Eso fue también muy valioso porque nos permitió ver otra vida que nos permitiera alcanzar otras posibilidades. Y logramos terminar la primaria porque no tenía sino hasta primaria. Allá no había preescolar, sino había que entrar de una primero de primaria. Entonces, pues la tarea era titánica porque sin saber nada y llegar a tratar de hacer una primaria era un proceso, ¿no? Y bueno, logramos muchos y encontramos que había una fórmula para alcanzar nuevas instancias. Y es así como mi madre jugó el papel hermoso de estar pendiente de todos nosotros. Y yo, como mayor, estuve en el colegio interparroquial del sur, que queda aquí pegado a la iglesia. Eso queda
en la avenida Caracas, con carrera, con calle Novena Sur más o menos. Ahí queda una iglesia y pegado a ello está aún el colegio, y eran marianistas, es decir, una comunidad de marianos españoles que daban la posibilidad de que uno accediera académicamente al colegio. Y como yo, también estuvieron muchos compañeritos de mi generación allá estudiando. Muchos logramos seguir una vida enamorados del conocimiento y creciendo. Y bueno, esto fue un trabajo maravilloso en la medida que nos dejamos cautivar por la magia del conocimiento y llegamos a encontrar en él una respuesta para nuestras vidas, ¿no? Es la suma de los esfuerzos de otros que creen en uno y eso permite radiar, ¿no? Entonces es mi invitación a que se tengan confianza y busquen, no se queden inermes por si las cosas no les salen gotea aquí, gotea allá, y siga, persevere y la energía la va trayendo. Y mire, puedo decirles con certeza de que mire cómo me pude ir rodeando y así fue como Alvarito Santos me lleva al colegio y me presenta, y es así como logro ser docente del Colegio Jaime Pardo Leal de nuestro barrio.